tengo una necesidad de hablar de parte del Señor a la iglesia y hablarle con convicción en la palabra de la preparación que la iglesia necesita tener para este tiempo que tenemos por delante. Yo no soy profeta, ni tampoco quiero acreditarme títulos. Soy un esclavo de Jesucristo, responsable de pastorear una congregación. Y a la vez, un necesitado permanentemente de su gracia. Un necesitado de la sabiduría que viene de lo alto, porque no podría entender nada de la palabra de Dios si no fuese por Él. Pero he notado también que el hambre por las cosas de Dios, el hambre por la palabra de Dios y por la necesidad de aprender, de escudriñar para poder enseñar, identifiqué también unos peligros. Y esos peligros es engrandecer mi ego con el intelectualismo y perder el propósito del Señor por esa vanidad. Entonces, le doy gracias al Espíritu Santo de Dios que me permite ver y reflexionar y enmendar errores cada vez que alguien, o en el caso mío, el Espíritu Santo me lo muestra. Pero creo que todos nosotros vivimos en un sistema mundo que sabemos que premia los logros de las personas, que premia los mejores puntajes, los mejores promedios, que premia la eficacia, que premia la excelencia. Y la iglesia no está exenta a caer en esta trampa de sentirse reconocida y halagada por los hombres, por cómo es el santuario, por cómo es el coro, o qué canciones cantamos, o cuál es la palabra que tenemos, o cuál es la cobertura que tenemos, o cuál es la iglesia que más participación en la ciudad tiene, en el gobierno, en los empresarios, en el comercio, en fin. Todas esas cosas son válidas y útiles ante los ojos de los hombres. Yo reconozco que hay congregaciones que en verdad hacen tareas sociales impresionantes. Hogares de niños, hogares de adicción, rehabilitación, comedores, servicios sociales, asistenciales, asistencias médicas, cooperativas. Hay muchas congregaciones que en verdad evidencian todo esto. Y doy gracias a Dios porque lo pueden hacer. También he visto de que hoy tenemos al alcance de nuestra mano, por la era de la comunicación, el solo hecho de tener una computadora y tener acceso a internet, podemos tener la oportunidad también todos de escuchar, por ejemplo, prédicas del siglo XIX, el siglo XVIII, grandes predicadores, yo me deleito escuchando, ¿no? Spurgeon, Jonathan Edwards, hay una predicación también, hay varias enseñanzas. Y tenemos la oportunidad también de poder conocer a través de estas herramientas alternativas de libros, literaturas, comentarios bíblicos, distintas traducciones bíblicas. En fin, hay muchas cosas que hoy por hoy podemos decir, hace 10 años no la teníamos, hace 20 años menos, hace 30 años ni siquiera soñábamos con esto. Pero yo no sé si esto es mejor o peor,
porque la iglesia primitiva no tenía medios de transporte como lo tenemos hoy y trastornaban el mundo entero con la palabra. No tenían internet y los mensajes llegaban. No tenían Hotmail o el Messenger, pero las cartas iban a veloz prisa por un mensajero, ¿no? Que corra el mensajero, decía. Yo me acuerdo cuando Elías vio que estaba por llover y le dijo a Acab, al rey, que vaya rápido porque venía lluvia, ¿no? Y dice que mientras el rey iba, Elías bajó corriendo y llegó antes que el rey, ¿no? ¿Cómo habrá corrido ese profeta, no? Para dar aviso, ¿no? No, si hubiera tenido un messenger así de la cama o de la roca, hubiera hecho enviar a todos mis contactos, enviamos el messenger y ya todos saben que iba a venir lluvia, no hacía falta que corra. ¿Me estoy haciendo entender un poquito? Tenemos muchas herramientas. Tecnología, comunicación, marketing, merchandise, comodidad, oportunidades miles. Tenemos mucho. Hoy si nos gusta un predicador de otro país y entre todos hacemos un esfuerzo económico, lo podemos traer y poner una cartelera: hoy no visita el apóstol de apóstoles del mundo, ¿no? Y suele pasar todas estas cosas. Pero hay algo que en mi corazón produjo tristeza. No por algo que hayan hecho ustedes o que lo haya hecho yo, sino que el Espíritu Santo me habló y me hizo entristecer por la convicción, porque me conmovió. Y cosa que también me di cuenta que el afán, la ansiedad, el ritmo, el vértigo, la velocidad con que uno vive, está descuidando lo más importante del cristiano. Es más, la evidencia más grande que uno es un hijo de Dios. Hoy voy a hablar de la oración. Voy a hablar de la oración. La reunión de oración es la reunión más impopular de todas las iglesias. Y la oración no le gusta a mi carne, como no le gusta a tu carne. La oración es algo que cuesta, pero cuando alguien empezó a entender el poder que tiene la oración. Porque saben, no sé si a ustedes les pasa, pero ¿alguna vez el Señor lo despierta a madrugada? ¿Lo despertó alguno? Él puede enviar un mosquito, ¿no? Y tiene espiral, ray, mata gato, tiene de todo, ¿no? Y sigue ese mosquito y uno se despierta y se le va el sueño. Y uno tiende a renegar, ¿no? Porque no se puede dormir. Hasta que uno entiende, ¿no? Hey, quiero que ores. Y cuando uno dice, bueno, está bien, Señor, ¿por quién voy a orar o qué debo orar? El Espíritu empieza a poner claramente lo que debemos orar. Yo quiero hablarle, exhortarle, alentarle y enseñarle acerca de la oración, pero no como la manera que muchos la han tomado y la han vivido con una ilegalidad peligrosa. Porque si preguntamos a algunos de los que estamos aquí, hermano, ¿sos una persona de oración? ¿Qué te diría esa persona? Salí de la duda, pregúntale al que está a lo tuyo, ¿sos una persona de oración? Pero no le conteste al que le pregunta, ¿no? Para no pecar. Pero ¿eres una persona de oración? ¿Qué es la oración? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué debemos orar?
¿Cuál es la eficacia de la oración? Si bien es cierto, la oración ha sido el sostén de la iglesia primitiva, el sostén de profetas tremendo, glorioso de parte del Señor. La oración ha estado casi en todas las historias de la Biblia. La oración. La oración es una necesidad, hermano. Pero ¿eres una persona de oración? ¿Saben que se nota quiénes oran y quiénes no oran? Se nota. La oración es estar impregnado de Cristo. Es el respaldo del Señor. Muchos hablan de la unción, buscan la unción, quieren la unción. Y un amigo sabía decir, Jami Sosa, él decía, muchos buscan la unción y se quedan con la loción, porque no alcanzan, ¿no? Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Día histórico para Argentina hoy, ¿no? ¿Sabe qué pasó, no? No, Atlético jugó ayer y San Martín mañana. ¿Sabe qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Ese murmullo lo conozco. ¿Qué pasó hoy? Ajá, muy bien. Son sucesos históricos que no podemos pasarlo por alto, ¿no? No podemos dejar pasar por alto. Bueno, la Biblia dice que todo lo sabe Dios y todo lo estableció Dios, así que Dios sabe muy bien lo que hoy ha acontecido porque Él lo ha determinado así. ¿Usted sabe lo que está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Europa? Se partió la unidad, ¿no? Duró poco, la unidad. Y ahora están buscando otra vez, intentando. Escuchaba a un economista en un canal de CNN Noticia, un economista mundial, que decía, Europa ya está preparada para la muerte del euro. ¿Cuándo comenzó? En el 2000, ¿no? ¿Recuerda? ¿Llegó el 2000? ¿No se acuerdan que fue en el 2000 o cuándo fue? 2000. Entró el euro. Duró poco. Dios no se equivoca. Dios le reveló a Daniel, al profeta Daniel, cuando el sueño que tuvo Nabucodonosor de una estatua grande, ¿se acuerda? Que tenía una cabeza de oro, que sus brazos eran de plata, que su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran de hierro mezclado con barro cocido, y sus 10 dedos eran de hierro y barros cocidos. Y esto hacía referencia a Europa, ¿no? Todo lo que vemos nosotros es Europa. Alguna vez atrás enseñé acerca de esto, ¿no? De algunos se deben acordar. Pero esas 10 naciones, esos 10 dedos, esas 10 naciones europeas, los 10 cuernos, los 10 reyes, los 10 gobernantes, hacen referencia al antiguo continente europeo, que lo hemos estudiado nosotros en la escuela secundaria. 10 naciones, godos, visigodos, ostrogodos, gérulos, romanos, francos, ¿se acuerdan? Y Daniel, cuando decía la interpretación del sueño al rey, le dijo, esos 10 dedos que has visto, rey, mitad hierro y mitad barro, dice, son 10 naciones que, si usted lo busca, ¿no? En capítulo 2 de Daniel, dice, se unirán por medio de alianzas humanas, pero en realidad no se pueden unir, dijo, así como nunca el hierro se va a unir con el barro. La historia de Europa ha mostrado justamente desde Roma, Carlos Magno, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, han hecho de todo tipo de intentos de hacer y lograr la unidad europea,
y nunca lo han podido llevar a cabo. Y el último intento, o el más grande de los intentos, ha sido la unificación de la moneda, y que hemos visto que inmediatamente el mundo económicamente fue conmovido a causa de la unidad europea a través de la moneda llamada el euro. Y hemos sentido todo el cimbronazo, porque apenas el euro se estableció. ¿Cuántos vivieron en el 2001 en Argentina? ¿Cómo fue? Bravo, ¿no? Muy bien, fíjese usted, hermano y hermana, que Europa está preparado para la muerte del euro. Cada uno va a volver a su moneda. Y esa vez que enseñamos escatología, hablando de la interpretación de la segunda bestia que salía justamente del mar, de la tierra, esa segunda bestia que hablaba como cordero pero tenía cuernos de dragón, esa es una bestia que tuvo identidad y nacimiento cristiano, pero después se hizo apóstata. Es la nación identificada claramente como los Estados Unidos de Norteamérica. No tengo miedo de decirlo, aunque ellos pueden hacer cualquier cosa para eliminar a los que van en contra, ¿no? Y se está por sanar de la herida mortal. Después de la Torre Gemela, ¿se acuerdan lo que pasó, no? Estados Unidos nunca pasaron la recesión, nunca pasaron de tener tanto desempleo, tanto hambre, la gente que realmente no podía más. Pero esto va a producir que Estados Unidos vuelva con todas sus fuerzas, económicamente hablando. Y la manifestación del anticristo, la manifestación de la gran tribulación, la manifestación de la marca de la bestia, ¿a dónde apunta? ¿Prohibirán el culto religioso? No, porque habrá ecumenismo, así que va a haber una libertad para hacer culto impresionante. ¿Qué prohibirán? ¿Cuál será la persecución? La persecución va a ser ¿cómo? Económica. ¿Sí o no? O dice o no dice la Escritura que el que no tiene la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Se cierran los círculos. El gran problema que se va a manifestar es el problema económico. Tal es así que ya ese caballo que era blanquito primero, que traía paz, después se transformó en ese caballo del hambre. Y amados hermanos, usted ya viene escuchando, por lo menos de mi boca, de que venimos preparándonos para tiempos difíciles. Vienen días difíciles. Ya hemos tenido una muestra con este año que se está yendo. El año que viene va a ser un año donde hay definiciones en el reino de Dios, de gobierno. Pero, amados hermanos, no va a ser fácil. No hay prosperidad. No hay avivamiento. No figura la palabra. La palabra le dijo Jesús que el que persevera hasta el fin será salvo. Me hubiera gustado darle un mensaje de avivamiento, un mensaje de motivación, un mensaje de esperanza, pero mi esperanza y tu esperanza es el advenimiento de Cristo. Y no como un escapismo, sino como la culminación del plan y el propósito eterno de Dios, y como la glorificación de su nombre y la glorificación de nosotros mismos en ese plan perfecto de Dios. No soy pesimista, leo la Biblia y entiendo que la oración ha sido la manera más fuerte y más clara de identificar a los que verdaderamente confían en el Señor. Si usted no está acostumbrado a orar, o no sabe orar, o le cuesta orar, o simplemente no ora, déjeme decirle que los días van a ser muy difíciles para usted. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Nada de oración, usted lo dijo. Capítulo 11 de Lucas dice: aconteció que estaba Jesús, ¿qué cosa haciendo? ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar si Él era Dios?
¿Qué necesidad tenía de orar si Él era Dios? Pues Jesús era el hombre según Dios. Y no tan solo era el hombre modelo para nosotros según Dios, sino también que Él era hombre 100% y Dios 100%. Y como hombre 100% había una parte de Él que mostraba una necesidad, un apetito del Padre. Una persona que es hijo de Dios tiene y siente el mismo apetito de la oración. Es una persona que, aunque cueste, porque demanda tiempo, demanda horas, demanda sacrificio, demanda integridad, demanda perseverancia, cuesta. Pero amados hermanos, realmente los únicos que pueden deleitarse en la oración y que pueden alcanzar el motivo principal de la oración son los que se han llenado del Espíritu Santo y no de intelectualismo. Muchas personas hoy están abrazando todo tipo de doctrinas bíblicas porque Dios está sacando lo original, desechando las fábulas, y aquel que tiene hambre está teniendo la posibilidad de escoger y de escuchar y de alimentarse con la doctrina bíblica. Pero ¿qué sucede? Que nosotros podemos aprender el hebreo, el griego, el arameo, podemos interpretar la Biblia con hermenéutica, podemos hacer grandes homilías, podemos hacer nosotros unos mensajes extraordinarios, profundizar en la palabra, tener los tomos de los mayores comentaristas bíblicos de la historia. Podemos conocer mucho, podemos incluso hacer que ese conocimiento se transforme en una vida anástrofe, quiere decir el resultado de una vida psíquica acostumbrada y amoldada a una manera de vivir. Por lo tanto, yo puedo cambiar mi lenguaje, ya no voy a decir una palabra, sino que ahora la voy a decir correctamente, voy a actuar correctamente, voy a practicar las cosas correctamente, voy a hacer todo lo que mi intelectualismo me dice, así es, vas bien. Pero si no tienes oración, si no estás cerca de la presencia del Señor, estás en problema. Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo al Señor? Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá orado Jesús? ¿De qué manera habrá orado Jesús? Creo que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de verle orar a Él, creo que también nosotros le diríamos, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo será la oración de Jesús? ¿Cómo es la manera de orar? Jesús ha dado el modelo de la oración ideal, pero no para que terminemos haciendo un rezo repetitivo de palabras como lo han hecho muchos de la iglesia romana, sino que podamos entender primeramente que Jesús motivó al pedido de la oración, al aprender a orar porque su vida respaldaba. Pero la oración es muy importante en la vida de un cristiano. Y quisiera que veamos algunos tips importantes de la Escritura a través de versículos bíblicos para poder afianzarnos en el concepto de la oración. Para el año que viene necesito que hayan personas que hayan madurado en esta área de tal manera que los verdaderos intercesores sean aquellos que dejen la mística y la fábula y que sean verdaderamente comprometidos con la oración. Y lo demás, no van a decir, bueno, ya hay gente que está orando, así que yo no oro, sino que podamos entender en verdad lo importante y vital que es la oración para cada persona. Jesús le dijo, orad y velad. ¿Para qué? No escucho. Para que no entréis en ¿qué? ¿Sabe por qué muchos cristianos caen en tentación y en lazos de pecado? Porque no oran. Y ese es un principio de la palabra de Dios. Su conducta revela si es usted una persona de oración o no. Si es una persona que se deleite los apetitos de la carne,
no tiene una vida de oración. La oración no es porque, bueno, hay que orar para comer, da gracias. Gracias, Señor, por los alimentos, amén. Eso no es oración. ¿Cómo ha sido la oración de Cristo? ¿De qué sirve la oración? ¿Cuáles son los efectos, el alcance? ¿Cuál es la manifestación de esa oración? ¿Qué sucede cuando un cristiano ora? ¿Qué sucede en el mundo espiritual, en el plano espiritual cuando un cristiano ora? ¿Qué pasaría si en el desenlace del año que viene comienza a mostrarse con mucha claridad la manifestación del anticristo? ¿Qué pasa si comienzan las tribulaciones a empezar a verse? ¿Usted está preparado? ¿Está fortalecido en la oración? Jesús mostró que la oración de Él era un modelo ideal. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Y muchos hemos estudiado, predicado, aprendido y enseñado acerca de la armadura de Dios, pero es como que terminamos en la armadura de Dios mostrando justamente el yelmo de la oración, que es, el yelmo de la palabra de Dios y la espada de la palabra de Dios. Y es perfecto identificar la armadura de Dios, pero el versículo 18 dice claramente cuál es la eficacia de esa armadura de Dios. Yo puedo tener la armadura total, pero si no tengo esta parte de mi vida no sirve. Dice el versículo 18, orando, con toda la armadura, ¿no? Orando. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Muy bien, quiero que sea sincero delante de Dios. ¿Usted ora todo el tiempo? Es un pecador. Está pecando. Y usted dirá, ¿y usted? Sí, hermanos, yo también soy un pecador. Por eso es que Dios me corrigió. Porque yo acostumbré a poner mis tiempos de oración. ¿A qué hora voy a orar? ¿Cuándo voy a orar? Y no entendemos qué es esto de orar en todo tiempo. ¿Quiere decir que las 24 horas tengo que estar orando? No. Jesús no oraba 24 horas. Él oraba temprano en la mañana. Y mientras estaba en actividad de cumplimiento, Él hacía todo lo que el Padre ya le había mostrado en intimidad a la mañana. Por eso es que Jesús oraba para no orar, ¿sí? Él oraba tempranito. Y después ya no oraba porque ya tenía todo lo que él tenía que hacer por obediencia. Y el Padre le había revelado en secreto, en intimidad. Por eso cuando dice Jesús, tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en secreto. Y en lo que tu Padre ve en secreto te recompensará en público. ¿Por qué el cristiano fracasa en público? Porque no tiene intimidad de lo secreto. Me conmueve saber que hay personas que no pueden adquirir un trabajo digno, que no pueden prosperar económicamente con legalidad, que no pueden aspirar a una mejora en su casa, que no pueden salir de una mediocridad. Y no voy a volcarme al evangelio de la prosperidad, sino a la evidencia del verdadero evangelio, que es la relación íntima con el Señor. Dios ha dotado a muchos de ustedes con capacidades, con talentos, con dones espirituales, con habilidades naturales, pero están totalmente atadas por la falta de oración. Y el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahí Pablo es contundente. Me da vergüenza a veces escuchar a hermanos cuando les decimos vamos a orar y escuchar lo que ora, que son palabras que casi se le cae de la boca porque ni siquiera sale del pecho. No tiene profundidad en el espíritu. Y me lleva a preguntar, ¿este hermano realmente es una persona regenerada por el espíritu? Hay personas que no oran porque dicen que tienen vergüenza de orar. Déjeme decirle que quien tiene vergüenza de orar no ha nacido de nuevo. No puede ser hijo de Dios el que tiene vergüenza de hablar con su Padre. Hay personas que se escudan diciendo yo no sé qué voy a decir.
Usted debe entender que el que habla es el Espíritu por y a través de nosotros. Cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo debemos orar? Jesús dijo de qué manera. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11 nos revela algo precioso el Señor. 11, 24. Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Principio del Señor. ¿Alguien tiene Nueva Versión Internacional por acá? ¿Nadie? Fuerte, por favor. Eso no es fuerte, vamos, fuerte, como que estuviera gritando en el ejército, vamos. La Biblia de las Américas y la Biblia Torres Amat, traducciones antiguas también, dicen, parafraseado ese versículo: oren como si ya lo hubiesen recibido, con esa convicción, y entonces el Padre se lo concederá. Jesús nos enseña a no dudar cuando oramos. La oración es la vital para la vida de una persona. ¿Para qué? Para confesar a través de la oración lo que la palabra ha encontrado cabida en nuestro espíritu. Muchas personas van a sentirse muy apremiadas en este último tiempo. Muchas personas se van a sentir totalmente acorraladas por el tiempo en que la iglesia va a empezar a vivir. ¿Y quiénes son los que van a salir adelante? Los que han aprendido a orar, los que oran con fe, los que oran en el Espíritu, los que oran con toda oración y súplicas y ruego en el Espíritu. Las personas que hacen de la oración su herramienta más poderosa, los que hacen de la oración la comunicación más directa para hablar con el Padre. Si usted no emplea tiempo para orar, aunque sea una hora diaria, ¿escuchó? Aunque sea una hora diaria, comience por lo menos con media hora diaria a tener intimidad con el Señor, a volcar su corazón delante de Él. Si no, se le va a complicar mucho en este tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 2, Pablo nos enseña cómo debemos orar y la intensidad de nuestra oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad. La oración debe ser insistente, hermanos míos. Y muchos no entienden esto. Y apenas 2 o 3 veces golpean la puerta con la oración y luego desisten. La oración es perseverancia. ¿Cuántos quieren en verdad una evangelización masiva para el año que viene? ¿Quiere ver a todas sus familias redimidas? Empiece con la oración. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero lo que sí sabemos que hay muchos que van a escuchar su llamado. Pero es importante que usted no pierda de vista el objetivo de hablar y de predicar la verdadera palabra de Dios, pero es importante que la oración sea en usted perseverante, que no se sienta derrotado, porque hay cristianos secos, porque hay cristianos que no sienten nada, que están huecos, porque hay cristianos que se escudan detrás de una chapa, detrás de una imagen, detrás de una identidad falsa, pero ellos saben perfectamente que son sepulcros blanqueados, que están llenos de muertos dentro de su vida. Necesitan tener una realidad espiritual, necesitan tener una intimidad con el Señor, porque aquella persona que no descubre el verdadero poder de la oración, de la verdadera dirección del Espíritu, nunca va a entender el peligro que se trata de ser guiado por un espíritu falso, espíritus de engaños, el espíritu del anticristo. Hay muchas personas que hacen vigilias de oraciones, pero piden mal, oran mal, sus oraciones son huecas, no tienen sentidos.
oran en contra de la voluntad de Dios. Y esto es terrible. Quiero mostrarle un ejemplo de la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Después que Pedro y Juan habían estado ante el concilio y habían sido amenazados para que no predicasen más en el nombre de Cristo, porque estaban alborotando toda la ciudad, todo Jerusalén. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 23, y puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Había sido algo muy duro lo que ellos habían pasado. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron toda la iglesia en ese momento cuando escucharon que estaban siendo amenazados por el gobierno? Dice que empezaron a orar, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, ellos estaban orando diciendo: nos han hackeado todo gobierno, desde el más grande hasta el más pequeño, todos se han puesto de acuerdo para perseguir a tu iglesia. Pregunta: ¿es cíclica la vida, sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 1? No hay nada nuevo, todo lo que es ya fue, y lo que ha de ser fue ya. Todo es cíclico. El río corre y va por el río y llega al mar, y el mar se llena y se rebalsa y vuelven a salir los ríos. El sol hace su recorrido y amanece y más tarde declina para volver a salir otra vez. Todo es cíclico. La vida del hombre es cíclica. Todo vuelve otra vez al origen. Amados hermanos, antes que venga el advenimiento de Cristo por segunda vez, es necesario que la iglesia vuelva a sentir la persecución que hubo al principio. Y hay muchos que no quieren escuchar este mensaje. Hay muchos que dicen: cállense, no nos digan eso, no nos hablen de infierno, no nos hablen de pecado, no nos hablen de condenación. No queremos que nos digan esas cosas. Díganos de prosperidad, díganos de éxito, díganos que todo va a salir bien, que todo vamos a prosperar, que vamos a ganar dinero. Todos hablan de esto, pero saben, hermanos míos, eso es falacia, eso es mentira. La Biblia no lo dice. Ellos comenzaron a orar, y me gustaría, hermano, que usted reciba del Espíritu la convicción de este texto, porque nosotros, tarde o temprano, la iglesia de Cristo necesitará de hombres y mujeres que doblen sus rodillas con el mismo sentir de la oración, diciendo lo siguiente. En esa oración, cuando ellos estaban viendo, dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La iglesia no va a renegar, ni se va a quejar, ni va a decir: Señor, líbranos de la persecución, que no nos hagan daño, que no nos amenacen, que haya paz en nuestra iglesia, que haya paz en nuestra ciudad. Dios no escucha nada que sea en contra de su voluntad. Él no dijo esto, hermanos. Convénzase de una buena vez. La palabra de Dios dice que habrá tribulación como no la ha habido ni la habrá jamás. Y la dijo Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos entender como iglesia que nuestra oración debe decir en pronunciación santa, contundente y convencida: Señor, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está aconteciendo en el mundo, no es obra del hombre, no es obra de la casualidad, no es obra de la circunstancia.
Todo esto es para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios es el que determinó todo y el que dijo cómo iba a ser todo y cómo iba a ser el final. ¿Cuál va a ser la oración? Versículo 29. Podemos leerlo en voz alta juntos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, me dejaron solo, para que se hagan sanidades, ¿qué más? Y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados, ¿qué sucedió? Tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Notan que no le estoy diciendo que usemos la oración para fortaleza, para que su hijo que se ha llevado 18 materias reciba sabiduría y apruebe bien. Note que no estoy hablando de esa clase de oración que le gusta a la iglesia. Hay una oración que le gusta a la iglesia, la oración egocéntrica, egoísta. La oración que todo Dios tiene que hacer conmigo cuando yo froto la lámpara. Señor, te pido y que debe suceder. La oración que le estoy enseñando a usted es la oración que pertenece al arma más poderosa de un cristiano en el momento de tribulación, en el momento de angustia, en el momento de persecución. La misma oración que hizo Daniel cuando estaba en el pozo de los leones, la misma oración que hicieron esos tres cuando fueron echados al horno de fuego, la misma oración que hizo el rey Josafat cuando estaban los enemigos, la misma oración que hicieron muchos, oración que estaban en peligro, oración que acudía totalmente a la soberanía de Dios, la oración que hizo David delante del gigante Goliat, la oración que hizo aún el mismo Abraham cuando él tenía que recibir la promesa en fe y creerle al Señor, la oración que hizo Josué cuando estaba delante de los muros de Jericó, la oración que hizo Moisés para liberar al pueblo, la oración que hizo Nehemías para pedir perdón por todos los que habían pecado y ofendido a Dios, y la causa de la ruina del pueblo era su rebelión. La oración que hizo Nehemías ante el rey cuando le dijo: ¿qué pides que haga por ti? Esa oración que no tiene nada que ver con lo que la iglesia de este siglo está acostumbrado a llamar oración. Una oración hueca, una oración interesada, una oración cómplice de los pecados. Hermanos, la oración de un hijo de Dios es para decir: Señor, ante la amenaza, ante la tribulación, ante la persecución, ante el mal que se nos viene, Señor, concédenos más denuedo, más autoridad, más fuerzas para seguir hasta el final. Entonces el Espíritu Santo llenará a todos. Yo quisiera ver en esta congregación a muchos que se incendian en el espíritu de la oración verdadera. La oración de un Elías que era sujeto a pasiones similares como las nuestras. La oración de un Eliseo que mostraba la evidencia de una unción de parte del Señor. Esa oración que marcó la vida de muchos discípulos cuando lo veían a Jesús a solas orando con el Padre. Esa oración que hacía temblar las paredes cuando la iglesia doblaba sus rodillas. ¿Qué va a pasar, hermanos, si por algunas circunstancias y por causa de Jesucristo me llevan preso a mí o a alguno de ustedes? ¿Quién conoce un abogado medio turbio para mover algunos hilos en tribunales y sacarme? ¿Alguien sabe cómo hacemos para liberar? Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, hace referencia a que el mal de la iglesia se presentó rápidamente. En el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes y levaduras. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos eran? 16 soldados. Para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y los hermanos estaban buscando al doctor Burlando para ver si lo podía sacar a Pedro. ¿A quién estaba buscando la iglesia? A un juez corrupto para que lo saque. No había manera, hermanos. La actitud de la iglesia es esta. Pero la iglesia hacía sin cesar, sin detenerse, oración por él. Esa clase de oración es la que usted debe desenterrarla del cuartito del fondo de su vida. Usted todavía no oró de esa manera. Y por no darse cuenta el poder que tiene la oración, cada vez que tuvo momentos difíciles fue a buscar ayuda en el mundo. Cada vez que tuvo momentos difíciles fue a buscar la ayuda de personas que los puedan dar una mano. Y perdió porque está negando la soberanía del Eterno. Si usted está pasando situaciones verdaderamente conflictivas en su casa, comience a utilizar la herramienta más poderosa que nuestro Señor nos ha dado, evidencia de los hijos de Dios. Entra a tu habitación, cerrá tu puerta y clavate de rodillas y busca al Padre que está en secreto, porque en los secretos Él te va a revelar, en los secretos te va a mostrar. En los secretos te va a dar convicción. En los secretos te va a mostrar lo grande que eres. Porque un cristiano es más grande cuando está de rodillas, hermano. Y allí el Señor te va a mostrar, caso de que cuando salgas ante una tribulación tremenda de imposibilidades, de imposibles, de no puedo, Dios te va a recompensar en público. No necesitamos dinero para esto. No hace falta dinero para esto. Hace falta personas que le crean al Señor. 2012 va a ser un año donde necesitamos que la iglesia empiece a orar con mucha intensidad. Santificados, purificada su boca de toda inmundicia, para que no ore mentira, para que no hable lenguas falsas, para que no produce decretos, cosa que Dios no lo dice, para que no establezca usted palabras decretadas, cosa que usted y yo no tenemos ninguna autoridad para decretar. Eso es una de las tantas cosas que yo me corregí por ignorancia. Usted y yo somos lo que debemos obedecer, el único que tiene autoridad de los decretos eternos, o el decreto eterno, que es el Altísimo Yahvé. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuánto están tomando la enseñanza? Pregúntese, ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto tiempo usted ora? Jesús le dijo a sus discípulos que estaban dormidos en Getsemaní: ¿no han podido velar conmigo 1 hora? Cuesta, ¿no? ¿A cuánto le agarra sueño a la hora de orar? ¿Se da cuenta que es algo espiritual? Nadie puede orar si no está en el Espíritu, porque la oración es una evidencia espiritual. Si no, sería un rezo, palabras repetitivas vanas. La oración es algo que produce desde lo espiritual. Quiero ir cerrando el concepto, hermanos, porque estoy hablándole como atalaya en este momento. Isaías 26, 16, rapidísimo. Isaías 26, 16. Fíjese lo que dice acá. Jehová, en la tribulación te buscaron. ¿Cuándo te buscaron? En la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Cuando hay pruebas, cuando hay disciplinas, cuando hay juicios y empezamos a vivir la realidad dura, es entonces cuando empezamos a buscar la oración, ¿no? Esto es un principio. A veces somos tercos, somos duros y no aprendemos. ¿Cuándo vas a empezar a orar? ¿Cuando estés en un accidente? ¿En un coma 4? ¿Cuándo vas a orar, iglesia?
¿Por qué vas a buscar a Dios en la aflicción únicamente? Dice la Escritura: en todo tiempo. Ora, constante la oración. Sufridos pero constante. Orando en todo tiempo. Aparta tu momento para hablar con tu Padre, porque si no, ¿qué es la relación que tienes con tu Padre? Yo no soportaría que ninguno de mis hijos no me hablen por un día. No soportaría, porque los amo demasiado como para que no me dirijan la palabra. ¿Por qué hace de Dios un mero muñeco de yeso pegado en la pared? Por favor, no rebaje al Altísimo eso. Hable con el Padre, cuéntale a Él, dile lo que pasa en tu corazón. Ora por ti, para que cada día puedas crecer a la imagen de Cristo. Ora por cada uno de tus familias. Ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos. No sabes qué van a hacer de ellos el día de mañana. Ora, gánale al tiempo. Ora, llénalo de oración, llénalo de bendición. Sobre ellos suelta las más ricas de las bendiciones conforme a la palabra. Estamos tan contentos en Argentina con nuestra presidenta que ahora va a haber subsidio para travestis y transexuales para que no se prostituyan también. ¿Sabía esto? No tan solo embarazadas o los niños o los desocupados o los jefes y jefas. Hay que hacer un gobierno igual. No me interesa lo que pasa en la tierra. Nosotros estamos para proclamar un reino donde eso no va a haber jamás. Pero si usted no tiene intimidad con el Señor, ¿cómo sabrá? ¿Cómo le revelará el Padre? Quiero terminar. ¿Qué produce la oración de un hijo de Dios? Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Dice allí que es el incienso, que son, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Usted nunca se preguntó: ¿a dónde va mi oración? Porque uno hace así, ¿no? Padre, y ve la telaraña, ¿no? Señor, ya va para allá la araña. Te pido, Padre. Se distrae. No, hay que cerrar los ojos para no distraerse. Concentración, concentración. Padre, y ya me empieza a venir la imaginación, cualquier cosa. No, entonces no es así. Tengo que arrodillarme a la orilla de mi cama, apagar la luz, poner una alabanza, una Marcos Witt despacito allí que suene. Padre, no es método, hermano. No es fórmula. No es de esa manera. La oración es en el Espíritu. Todo el tiempo. Porque ¿cómo hace mi oración para llegar hasta el trono del Señor? ¿Cómo hace los seres vivientes y los ancianos teniendo nuestras oraciones en copa de oro? ¿Y qué es lo que sucede con tu oración? Para que te des cuenta que no es poca cosa orar. Mire, un cristiano de rodillas orando es más poderoso que 10.000 bombas atómicas explotando. Y una persona no se da cuenta. La bomba atómica puede destruir el mundo entero, pero la oración de un cristiano puede sacudir el reino de las tinieblas y no se da cuenta. Usted no sabe lo que sucede. Jesús oraba y todo estremecía. Cuando usted ora en el Espíritu sucede lo mismo. Y no estamos para orar para decir: decretamos que la presidenta se va a convertir el 18 de junio del año 2012.
y decretamos que se va a reconciliar con Cobos y va a haber un avivamiento. ¿Qué decretamos, hermano? ¿Qué decretamos? ¿Qué autoridad? La autoridad que ha sido dada por el nombre de Jesucristo es para orar conforme a la voluntad del Padre. Y ese es el mensaje, y esa es la oración, y ese es el poder. No ponga a Dios en jaque mate diciendo: ahora te tenés que sanar porque yo decreto que te sanes. Dios no necesita que usted le diga lo que tiene que hacer. Dios se glorifica sanando a un enfermo, como Dios se glorifica permitiendo que esa persona fallezca. Dios es soberano. Nos hemos olvidado de decir: si es que tu voluntad lo permite. Nos hemos olvidado de decir: si Dios quiere. Nos hemos olvidado. Hemos caído en una manera de orar tan peligrosa. Pero vemos nosotros que la verdadera oración no queda vacía. Mira lo que dice el capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de algunos. ¿Qué es todos los santos? Alégrese su oración también. Gracias por su entusiasmo. Usted no ora, ¿no es cierto? ¿Cuántos oran? Pongamos el odómetro el voltímetro. ¿Cómo se dice el que mide la frecuencia? ¿Odómetro? No, cronómetro es para el tiempo. ¿Cómo se dice? Para medir la frecuencia, eso que usan los electricistas. Un voltímetro, ahí está, no me sale la palabra, ¿sí? ¿Cuánto voltaje tiene tu oración? ¿Salís con los pelos así de orar? ¿O no pasa nada, ni transpiraste? ¿Cómo será el voltímetro de tu oración, no? ¿Cuántos voltios tendrá tu oración? No, hermanos, no se trata de eso. Somos incapaces de hacer algo bueno. No tenemos nada nosotros como para seducir a Dios. Es por obra del Espíritu Santo de Dios. Lo único que Dios quiere es que usted esté dispuesto en santidad y que diga: Padre, utilíceme. Y Él empieza a fluir en oración y empieza a hacer que tu oración sea tan efectiva. Y no para que fanfarronee y diga: ¿quién te ha sanado? ¡Ja! La oración mía te ha sanado. No. No es así. Es el poder que viene del nombre de Jesucristo. Que cualquier persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero, o sea, santo, levante su voz en dirección por el Espíritu Santo al trono. Dice la Escritura que esos ángeles añaden incienso a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, a la presencia de Dios, el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. ¡Aleluya! Y el ángel tomó del incienso y llenó de fuego del altar. ¿Y qué hizo con la oración suya? La arrojó sobre la tierra. ¿Y qué produce su oracioncita? Cuando escuche un trueno, ¡ay, la hermana Mercedes está orando otra vez! ¿Cómo sostenemos muchas veces nuestra vida con unos cuantos hermanitos que oran y oran y oran? ¿Qué será si nos ponemos a orar? Gloria al sea el Señor. Hablar de la oración me podría llevar horas, pero yo quiero incentivarte a esto, hermano. Jesús oró
en una noche de cena. Oró al Padre en Getsemaní, oró estando en la cruz. Padre, perdónalos. La oración es en todo tiempo. Pablo decía, yo aprendí a estar contento cualquiera sea mi situación, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Quiero cerrar con una advertencia. No es algo que se me mete a mí, sino que escudriño la palabra y no hace falta ser tan teólogo. Literalmente dice proféticamente el Señor que los días que vienen no son buenos para nada. ¿Sabe por qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Porque los 120 obedecieron, ¿no es cierto?, a Jesús, que le dijo, no se vayan de Jerusalén, permanezcan juntos hasta que venga la promesa. ¿Qué estaban haciendo los 120 cuando descendió el Espíritu Santo? Orando. La oración unánime provoca y produce la llenura del Espíritu permanente. El que está lleno del Espíritu, su copa está rebosando, no hay lugar para otras cosas en su vida, porque está lleno del Espíritu. Por eso es que usted debe orar siempre pidiendo la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando usted está lleno del Espíritu, usted no tiene lugar para nada de usted. Cuando usted está lleno del Espíritu, es guiado y gobernado por el Espíritu. Entonces su oración deja de ser fábulas, deja de ser inventadas, dejan de ser imaginaciones suyas, ya no hay mística, ya no hay que andar agarrando a ondazo a Satanás, ya no hay que andar, qué sé yo, sacando machetazos. No, hay gente que lo hace. ¿Será que le resulta? La mística ha hecho gran problema, mucho problema. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que dice la palabra. Yo le invito a usted, hermano, a usted, hermana, que se presente delante de Dios, tal cual está, y que en humildad y en sencillez le permita y le diga a usted al Señor que usted quiere que su copa se llene del espíritu de oración. Si no lo tiene, dice la palabra, pedid. Bueno, muchos piden riqueza, piden en prosperidad, piden, no sé para qué piden eso. Pida en verdad, clame en verdad, que Dios le conceda espíritu de oración para este tiempo. Porque la oración lo librará a usted de muchos males. Vienen tribulaciones, vienen momentos difíciles, pero no es para asustarnos, es para que con más denuedo, con más fuerza, hablemos la palabra del Señor. Muchos van a ser engañados el año que viene, mucho más que los que han sido engañados en este año. Muchos van a tomar el concepto disfrazado de humildad, pero están llenos de soberbia y se terminarán apartando porque su corazón se lo dicta. Y van a atribuir que su decisión es espiritual. Muchas personas van a comenzar a confundirse y a confundir a otros y van a comenzar a hacer manchas en los ágapes del Señor. Todas las personas que no tienen oración van a ser evidenciados en vergüenza por el pecado que no lo van a poder ocultar. Y especialmente estoy hablando del pecado sexual. Muchas personas van a empezar a mostrar esa vergüenza por no tener una vida de oración. La economía de muchos que no están en oración va a comenzar a secarse. La economía de los que están en Cristo Jesús van a prevalecer, van a producir, no lo digo yo, lo dice el Señor, porque Él va a añadir más al que produce y se le va a quitar al que poco tiene. Por causa de la oración. Por la oración de muchos, el año que viene va a ser mucho más efectiva la palabra para traer el Evangelio de Cristo a muchos de sus hogares.
Usted no le cierre la puerta a sus parientes que están hoy incrédulos y que reniegan y despotrican y se burlan de Cristo. No le cierre las puertas, usted no ponga el punto final. Doble sus rodillas. ¿Me escuchó? Doble sus rodillas. La persona más hostil, más apática, más opaca, más gris, más muerta, más hueca, más diabólica que pueda ser su pariente, a Dios no le interesa. Si es un escogido del Señor, su oración, direcciónela como una saeta, clamándole al Señor que Él derrame su perdón y el arrepentimiento en el corazón de esa persona. Y el año que viene usted va a gozarse en gran manera cuando empiece a ver a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, que son tocados por el poder del Espíritu Santo en quebrantamiento. La Biblia dice que en medio de la gran tribulación habrá muchos que se conviertan por causa del testimonio. Pero si es necesario la tribulación para esto, gloria a Dios y bienvenida a la gran tribulación. Pero la vida de usted debe permanecer y debe estar firme en la oración. Si no sabe orar, sea humilde y diga: no sé orar. Y júntese con lo que saben orar y empiece a orar. Porque le estoy diciendo con voz de atalaya, le va a ser durísimo vivir en este mundo, porque este mundo cada vez se va cerrando la oportunidad para hacer lo que usted quiere. Busque al Señor en oración. Jesús oró intensamente. ¿Quién es usted para no orar intensamente? Ore, interceda, clame. Los verdaderos dones de profecía van a empezar a fluir, no esas mentiras que están metidas dentro de la iglesia. Hermanos, ¿qué hicimos con la iglesia de Cristo? Tendremos que rendir cuenta a los pastores y ustedes que metieron profecías falsas, y ustedes que metieron visiones falsas, ustedes que tienen un sentido diabólico muchos para discernir cosas. Ore. La oración limpia, la oración fortalece, la oración les hace que una persona reciba toda claridad del Señor. Se tiene que ir Jezabel, Coré, Leviatán, todos esos espíritus desencadenados que están entronados en la iglesia. Cuando la oración es eficaz, usted va a empezar a ver la verdadera manifestación de la señal de Dios y no esos milagros truchos por obra de Satanás. Porque la verdadera obra de Dios en milagros y señales no hace que nadie salga por el mundo fanfarroneando cuántos milagros ha hecho. Jesús, un hombre de oración, decía: vete y no digas nada a nadie. Qué contrario, qué diferente. Pero ore, iglesia. Ore cada día por usted, pidiéndole al Espíritu que lo examine. Examina mis pensamientos, examina mi corazón, líbrame de los pecados que te son ocultos, guíame por senda recta. ¿Cuánto están recibiendo, hermano? Mire, Dios nos ha permitido ya tener la llave de esa casa del ministerio en la Entre Ríos 80. Ya tenemos la luz, ya hay hermanos que han ido a limpiar. Hay muchas cosas por hacer, hay trabajo, hay dinero que invertir, no importa, Dios va a proveer. Pero lo que yo quiero que se empiece a llenar ese lugar es de gente que va a orar. ¿Me entiende? Empecemos a ser sensibles. Yo necesito de la oración de usted, hermano. Usted no sabe cómo está siendo atacada mi salud. Usted no sabe cómo está siendo atacada mi salud. Pero yo necesito su oración. Y no porque es imprescindible, porque Dios puede levantar a preciosos hermanos que hay acá en este lugar. Yo quisiera estar en la presencia del Señor, ya no hay problema para mí. Pero ore. Yo necesito su oración. Las tentaciones son fuertes en mi vida. ¿O usted cree que no hay tentaciones en mi vida? Claro que sí las hay, hermano. Ore por mi esposa, ore por mis hijos, ore por su hermano, ore por los ancianos. Ore por los pastores, ore por los ministros que Dios está levantando. Y no les tenga envidia, no les tenga celos, no quiera competir con ellos. Ya predicó Eduardo, ahora voy a predicar yo. Y ya predicó Juan, ahora va a predicar Manuel. Y después dejen de estar
perdiendo el tiempo en pavadas. Apóyense, póngale el hombro al hermano. O no somos milicias del mismo ejército. La oración es poderosa. Si hay hermanos que están en tentaciones, si hay parejitas de novios que andan ahí ya con el calor hasta por aquí, busquen ancianas y díganle: oren por mí, necesito ayuda porque la pava está caliente. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pero ore, hermano, ore, salga, huye de la tentación. Si hay hermanos que tienen facilidad para meter la plata en la caja del trabajo, ore, pida ayuda, ore, busque un hermano, busque un pastor y dígale: hermano, estoy siendo debilitado en estas áreas, necesito poder en oración. Ore, ore. No se cansó de poner un negocito y se le funda el negocito y aniquilar los sueños de ser una persona independiente con la gracia de Dios, prosperado. Ore, porque también el reino de las tinieblas usurpa. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta viene a devorar toda tu viña. La oración, hermanos, entienda que la oración, pero no se atreva a declarar y a decretar cosas porque usted está interesado en ese milagro. Hágalo todo conforme a la voluntad y la soberanía de Dios. El diablo no es un problema, por lo menos para mí. Es Raúl Oliva el problema más grande que yo tengo. Y usted lo tiene todos los días, el problema con usted mismo. Ore para menguar. Ore para que Él crezca. Ore para que sea el Señor el que sea glorificado en su vida. Ore para cuidar el trabajo. Ore para producir su profesión. Ore para producir la herramienta en sus manos. Ore para producir los proyectos que tienen. Ore en todo tiempo, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no va a haber oportunidad más tarde, un par de años más, si hoy no empieza a poner en práctica. Haga de cuenta que usted y yo estamos por correr la maratón del siglo en el año 2015. ¿Qué va a esperar hasta el diciembre del 2014 para empezar a correr a la vuelta de un árbol? Ya hay que empezar a prepararse, Luis, ya hay que empezar a prepararse. Eduardo, hay que meterse ya hay que meterse en la carrera. Adrián, hay que darle. Juan, hay que darle. Hermanos, hay que darle. Orlando, largate de cabeza en Cristo porque ya es el tiempo. Cada uno de nosotros. Esposas, acompañen a sus esposos, no dejen que se caigan si se están debilitando. Y por ahí se enojan, por ahí se enchinchan un poco, por ahí les sale una que otras malas palabras. Y hermana, no diga: uy, otra vez cayó, otra vez el tipo este. No lo maldiga, júntese, apoye a su esposo, ore con él. Recuérdele: vos sos el sacerdote que Dios te ha puesto sobre mi cabeza. Ore por su esposo. Si su esposo no tiene trabajo, no lo maldiga. Este es un vago, no quiere trabajar. Doble sus rodillas. Oren juntos. Busquen en intimidad con el Señor. Si sus hijos están en la droga, o están peligrando en ella, o en los vicios, oren. Dos que se pongan de acuerdo en mi nombre. Es un poder impresionante que se maneja ahí. Pero ore. No crean que ustedes van a hacer cosas grandes por lo que saben, sino por la bendición de Dios. Oren. ¿Ya han orado? Oren juntas. Los estudiantes, los que están en facultades, oren. Júntense a orar. Iglesia, ore. Los que son productores de trabajo, los que tienen oficios, oren. En todo tiempo. Entreguen su vida a la oración. La cosa va a cambiar. Hagamos de la iglesia de Cristo lo que Él diseñó. Y le pidamos perdón primeramente en nuestras oraciones. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo quiero saber si aquí hay personas suficientemente sinceras y transparentes ante el Señor. A mí me cuesta orar. A veces creo yo que soy yo el que tengo que hacer la gran obra. Qué necio.
Yo le doy tantas gracias a muchos de ustedes que me mandan mensajes de texto, pero llegan justo, mire. Y siempre la palabra ¡pac! Y me hace tan bien sentir que no soy solo. ¿Cómo necesitamos, hermano, de estar apoyándonos? David decía, pacientemente, escuche, qué impaciente que somos, ¿no? Pacientemente, esperé a Jehová. ¿Y qué dice que sucedió? Él oyó mi clamor. Él oyó mi clamor y se inclinó. Qué gloriosa esa palabra. Dios, el Altísimo, a un perro muerto, a un gusano muerto como yo, como usted, Él se inclinó. Vaya a ver si algún rey de la tierra se va a inclinar para oír a un plebeyo. Jamás. La soberbia no le permite al hombre, al doblegarse, al humillarse, no le permite. Pero Él se inclinó al escucharte. Él se inclinó al oír tu voz. Sí, Él se inclina cuando le oras, cuando hablas con Él. Pacientemente. ¿Quién te dijo que no te escucha el Señor? Él te oye. Él te oye. ¿Te escucha? Claro que te escucha. Él conoce aún antes que las palabras salgan de tu boca. Todo lo sabe mi Señor. ¿Quién te dijo que no te oye el Señor? Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó. Ahí está el amor de Dios. Él se inclina hacia vos. Él te escucha. Él te escucha, claro, claro que te escucha. Y vas a ver que pronto Él te saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pone tus pies en peña firme, en una roca firme, y pone un cántico nuevo en tu boca, la alabanza a nuestro Dios. Él te oye todas las veces que te decides hablar con Él. Él escucha tu oración. Él es el Señor. Y Él sabe perfectamente qué es lo que clamas en tu corazón. Por eso dice la Escritura que no te calles, que hables con Dios, porque Él oye nuestra oración. Porque Él nos libera del lazo del cazador. Porque Él nos da fuerza como las águilas. Porque Él renueva cada día como el águila, para que podamos alzar vuelo. Porque Él consuela nuestras vidas. Porque Él dirige nuestros pasos. Es el Señor, iglesia. Él es el que endereza nuestras veredas, el que nos sustenta y nos provee el pan de cada día. Él es el que trae esperanza a nuestras vidas, el que consuela nuestros momentos de soledades, el que provee de asilo a los que necesitan. Es el Señor el que te da la victoria en medio de las derrotas de todos. Es el Señor que consuela y te llena de esperanza. A Él debes orar, porque Él te escucha siempre. Él siempre se inclinará a aquellos que le claman a Él. ¿Cuánto levantan sus manos y le dice: derrama tu espíritu de oración en mí, Señor? Yo reconozco que muy poco es el tiempo que dedico a estar contigo. El afán y el vértigo y la velocidad de esta vida me ha llevado a hacer de todo. Y cuántas veces busco la solución por medio de mis propios esfuerzos. Cuántas veces me fui a dormir llorando y no acudí a ti, Señor. Cuántas veces he dejado pasar en la oportunidad de ver tu mano gloriosa por no doblar mis rodillas.
Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Padre, yo te pido por las manos productoras de trabajo que están secas por la falta de oración. Yo sé, Señor, que la herencia eterna nadie la puede atar, ni siquiera el diablo, porque no tiene poder sobre lo que es tuyo. Pero somos nosotros los que limitamos nuestra fe. Yo te ruego, Padre, que si acá hay personas que en verdad desean brindar lo mejor, o dentro de sus fuerzas y posibilidades lo mejor para sus hijos, como una casa, como un trabajo digno, como que se dignifique la profesión realmente, yo te pido, Padre Santo, que se cumpla tu palabra, que el que te busca a ti y medita en tu palabra de día y noche, todo lo que emprendan con sus manos será prosperado. No te estoy pidiendo nada que no sea bíblico, Señor. Tu palabra lo dice, pero que se haga tu soberana y bendita voluntad en cada uno de nosotros. Señor, que mis hermanos aprendan con gozo la expresión del dar, Señor. Que no sean ellos vistos la manipulación, ni que aniden dudas en contra de tu palabra. Que puedan traer sus ofrendas, sus diezmos y sus primicias con alegría, Señor. Porque tú no nos haces faltar nunca nada. Señor, que la autoridad de tu nombre nos permita vencer ante toda tentación. Yo te doy gracias, Padre Celestial, y te pido, Espíritu Santo, que nunca nuestras bocas se callen ante la amenaza de un sistema mundo. Si hemos de vivir, vivamos para Cristo. Y si hemos de morir, muramos para Cristo, porque esto glorifica al Señor. Levante sus manos y adórele al Señor. Dele gracias al Señor.